Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy empezaré curso de física fundamental y estará dividido en varias partes. La primera parte, que es la que voy a arrancar hoy, dictaré temas relacionados a la parte de mecánica y estos temas obviamente tendrán como inicio los vectores. De ahí pasaremos a cinemática. Dentro de la cinemática está el movimiento uniforme rectilíneo, el acelerado, movimiento parabólico, movimiento circular, movimiento relativo. De ahí pasaré al concepto de fuerza, leyes de Newton. Seguido a esto explicaré trabajo y energía, obviamente la conservación de la energía mecánica. Pasaré luego al tema de rotaciones y oscilaciones. Si nos alcanza el tiempo, obviamente si el tiempo me lo permite, daré una pincelada al tema de interacción gravitacional, obviamente visto desde el punto de vista clásico. Entonces, arranquemos con el tema de vectores. Los vectores son una cantidad abstracta, la cual está dada por una flecha. Aquí tenemos un vector. Básicamente un vector es un segmento de recta, pero con un sentido. Entonces, los vectores tienen tres propiedades, y esas propiedades son la magnitud, la dirección y el sentido. La dirección y el sentido en ocasiones tendemos a confundirlas. Son dos cosas diferentes. Están relacionadas, pero en realidad son diferentes. En cuanto a la magnitud, esta significa simplemente es cuán largo es el vector. Es decir, vamos a hablar de su longitud. Y esa longitud pueden ser, digamos, 2 metros, 5 kilómetros por hora, etcétera. Depende de la cantidad con la cual nosotros estemos trabajando. Voy a explicar la dirección al final porque esta requiere ciertos detalles. El sentido no es más que hacia dónde está apuntando el vector. Por ejemplo, este vector puede tener este sentido, como también puede tener sentido contrario. Es decir, apuntar en este sentido. Lo que pasa es que nosotros coloquialmente decimos apuntamos en tal dirección o en tal otra. En física diremos que un vector apunta en un sentido o apunta en otro sentido. Y el sentido está relacionado con esta parte de aquí que sería la flecha del vector. Ahora bien, para hablar de la dirección del vector tenemos que ligar ese vector a un sistema de coordenadas. Supongamos que nosotros tenemos un sistema de coordenadas XY y para hablar de la dirección del vector tendríamos que decir cuál es este ángulo que aparece acá. Entonces podríamos decir que este vector está apuntando en este sentido, cuya dirección sería noreste con un ángulo de elevación determinado por tantos grados. Así que la dirección del vector básicamente está dada por este ángulo que está aquí. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros tenemos un sistema tridimensional? Entonces dibujemos un sistema 3D y digamos que este sistema de coordenadas está dado por los ejes X, Y, Z. Si queremos determinar la dirección de este vector, entonces nosotros tendríamos que hablar tanto de este ángulo que aparece acá, que llamaremos θ, como este ángulo que aparece aquí, que llamaremos φ. Por lo regular, estos ángulos se miden en estas direcciones. Entonces, aquí tenemos que la dirección está ligada a estos ángulos en el sistema de coordenadas, un ángulo de elevación, y en un sistema tridimensional a un ángulo polar y a un ángulo azimutal. Ahora tengamos presente lo siguiente: ¿qué ocurre si yo tengo más de un vector ligado a un sistema de coordenadas? Entonces, para no confundir los vectores, se acostumbra a darles nombres dados por letras mayúsculas. Por ejemplo, este vector con el que arrancamos la clase podríamos llamarlo el vector A, pero ¿qué ocurre? Los números o escalares también se denotan con letras. Por lo tanto, para no confundir un vector con un escalar, se acostumbra a escribir este señor o esta letra con una flecha arriba. Y esa es la distinción entre un vector y un escalar. Ahora, ¿un escalar tiene magnitud, dirección y sentido? No. Un escalar puede ser, por ejemplo, la edad de una persona. Una persona puede decir yo tengo 20 años y punto. Ella no va a decir yo tengo una edad de 20 años en la dirección noreste, ¿cierto? Ella dice tengo 20 años, punto.
O la persona puede decir, yo mido 1,80 metros y punto, no más. Entonces, miren la diferencia entre un escalar y un vector. Un vector tiene estas tres cantidades. Tiene una longitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Ahora, ya hemos visto que un vector se denota de esta manera y veamos qué operaciones puedo realizar con estos vectores. Así que permítanme, yo me desplazo hacia abajo. Así que digamos que hay un par de vectores A y B y quiero realizar la suma de ese par de señores. Entonces hay una regla la cual se conoce como la regla del paralelogramo y consiste en colocar un vector seguido de otro vector y luego trazar un vector que vaya desde el inicio del primer vector hasta la punta o flecha del último vector. Si yo quiero realizar la suma entre A y B de la siguiente manera, he de colocar el vector B seguido del vector A. Y si quiero realizar la suma B más A, debo colocar el vector A seguido del vector B. Miremos este par de casos y qué ocurre con ellos dos, si hay una relación o no hay una relación. Aquí ya he organizado un poco el tablero. Voy a tomar el vector A y B, los puse al lado derecho. Vamos a ver lo siguiente. Para realizar la suma A más B, entonces voy a colocar el vector A de primero por aquí. Luego voy a colocar el vector B seguido del vector A. Muy bien, ahí me llevo los nombres de los vectores. Y ahora voy a trazar una flecha desde el inicio del primer vector hasta la punta del segundo. Esta flecha será la siguiente. Entonces tendríamos una flecha que va desde aquí hasta aquí. Y a esa flecha le vamos a colocar otro nombre. La vamos a llamar C. Por lo tanto, el vector suma dará como resultado el vector C. Ahora, esta sería la regla del paralelogramo. Miremos cómo se realiza la suma B más A. Entonces vamos a colocar de nuevo los vectores A y B. Entonces, como pueden ver, tengo B y A. Al hacer la suma B más A, primero coloco B y seguido de él voy a colocar el vector A. Y ahora voy a trazar un nuevo vector, el cual va desde el inicio de B, desde el inicio del primer vector, hasta la punta o flecha del último vector, que en este caso va a ser el segundo vector. Y esa flecha será la siguiente. Ahora miremos algo bastante interesante. A esta nueva flecha yo le voy a colocar como nombre D, una D mayúscula, por ahora. D mayúscula. Pero resulta que si nosotros medimos la longitud, es decir, la magnitud, miramos la dirección y el sentido entre D y C, nos vamos a dar cuenta que comparten esas mismas tres propiedades. Es decir, nosotros podemos decir que la suma A más B y B más A dan como resultado el mismo vector. Entonces vamos a colocar por aquí que D es igual a C. Por lo tanto, aquí podríamos colocar el vector C. Y ahora lo que esto me indica es que A más B es igual que B más A. Y voy a ponerlo por acá porque es un resultado muy importante. Y aquí ya está. Muy bien. Entonces ya tenemos la suma de vectores. Ahora, ¿qué ocurre si yo hago la resta de los dos vectores? Hago A menos B y luego B menos A. Para esto nosotros tenemos que definir algo, y es el opuesto de un vector. El opuesto de un vector se define como el cambio del sentido del vector manteniendo la misma dirección, obviamente. Entonces, si yo tengo que este es un vector E, el opuesto de este vector va a ser aquel vector con la misma magnitud, dirección, pero sentido opuesto. Y o sea que a este señor lo vamos a llamar ahora menos E. Y la resta
de dos vectores A menos B, vamos a definirla como la suma entre A con el opuesto de B. O sea que para hacer A menos B, primero calculo el opuesto de B y sumo los dos vectores. Miremoslo con el par de vectores que nosotros tenemos acá. Aquí podemos ver que ya tengo la disposición del vector A y el vector menos B seguido de A, de tal manera que puedo realizar la suma de esos dos vectores. Miren que este lo llamo menos B porque la flecha apunta en sentido opuesto al vector B. Ahora, esto da como resultado un nuevo vector, el cual sería el vector resta entre ellos dos. Y ese vector sería desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo vector. Ahí está. Ahora, este nuevo vector que aparece aquí, voy a darle otro nombre diferente a C y D. Vamos a llamarlo F. O sea que A menos B dio como resultado F. Ahora miremos la resta B menos A. Voy a desplazar esto hacia acá arriba. Y ahora vamos a colocarle a esto 1. Vamos a ponerle 2. Y vamos a hacer B menos A. Y no se nos pueden olvidar las flechas de los vectores. O sea que esto realmente sería B más menos A. O sea que debemos calcular el opuesto de A. Entonces voy a colocar la disposición de los vectores menos A seguido de B y luego realizo su suma. Aquí, como pueden observar, ya dispuestos los dos vectores menos A seguido de B, miren que menos A está en sentido opuesto al vector A. Ahora nos disponemos a realizar la suma de los dos vectores. Entonces la suma no es más que un vector que va desde aquí hasta acá. Muy bien. Y este vector va a tener una relación con el vector f. Entonces resulta que el vector f que aparece aquí es el opuesto de este vector que aparece acá. Ellos van a tener la misma dirección, la misma magnitud, pero van a tener el sentido contrario. A este nuevo vector yo lo voy a llamar g, donde g va a ser igual a menos f. Bien, pero si g es b menos a, él va a ser igual a menos f, pero f es a menos b. Y este es otro resultado importante. Por lo tanto, vamos a... Aquí lo importante es lo siguiente. Este signo que aparece acá. Bien, ese signo es supremamente importante. Entonces, ¿qué me dicen este par de propiedades en cuanto a la suma y en cuanto a la resta? Y es que la suma de vectores es conmutativa, mientras que la resta de vectores es anticonmutativa. De nuevo, aquí la anticonmutatividad me la da el signo menos. Muy bien, esto sería todo por el día de hoy. La suma y resta de vectores desde el punto de vista geométrico. En el próximo video voy a hablar de vectores ligados a un sistema de coordenadas para realizar algunos cálculos numéricos en cuanto a la suma y resta de ellos. Por lo pronto, no siendo más, como siempre, suscríbanse, compartan, nos vemos en un próximo video. Chao.